Hay informaciones de México y no dejan de ser inquietantes, José Jaime, porque hace 2 años, justamente se acaban de cumplir el 1 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo, luego creó este pacto político, el Pacto por México, anunció una serie de reformas estructurales, puso en marcha algunas de ellas, como la del sector educativo, la del sector de los hidrocarburos. El 26 de septiembre pasado se generó un gran escándalo político con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero. Solamente han sido hallados los restos de uno de esos 43 estudiantes justamente en los últimos días. Pero luego vino otro escándalo que involucraba a la primera dama, Alicia Rivera, quien fuera actriz de televisión, porque se supo que una casa que ella había comprado formaba parte, era de una compañía del señor Hinojosa, Juan Armando Hinojosa, un empresario muy poderoso en México que ha recibido contratos del Estado desde el año 2012 por más de 3.500 millones de dólares. Muy bien. Pues resulta que en México también existe el secretario de Hacienda, el hombre detrás de todas las reformas, Luis Videgaray, mano derecha del presidente Enrique Peña Nieto, y hoy, este viernes, el diario The Wall Street Journal revela que el señor Videgaray en el año 2012 compró una casa en un club de golf en Malinalco, en el Estado de México, casa que era, la empresa vendedora era Bienes y Raíces H&G S.A. del señor Hinojosa. El señor Videgaray además pidió una hipoteca, no a un banco, sino a la empresa del señor Hinojosa. La vivienda valía $581,000, él pidió la hipoteca por $532,000, la iba a pagar en 18 años y terminó pagándola el pasado 31 de enero. Todo esto parece legal, muy bien. ¿Qué tanto va a complicar al gobierno mexicano esta revelación de The Wall Street Journal de que la mano derecha de Peña Nieto hubiera hecho un negocio con uno de los empresarios que más contratos se han ganado durante la presidencia del propio Peña Nieto? Complicar más las cosas yo dudo que sea imposible, o sea, están muy, muy complicadas para el gobierno. Lo que resulta muy llamativo es que en esta ocasión el objetivo haya sido precisamente Luis Videgaray, que es considerado como el cerebro del gobierno de Enrique Peña Nieto, es la sustancia gris, el hombre detrás de la silla presidencial que ha orquestado y ha confeccionado muchas de las reformas. Y es muy interesante que le hayan intentado pegar en esta línea de flotación a un hombre de su importancia. Dicho esto, a mí me resulta interesante primero que haya sido el Wall Street Journal el que saca esta noticia, porque el Wall Street Journal se sabe que tenía una proximidad con el señor Videgaray, ha sido un medio que ha publicado muchas de las grandes exclusivas que han salido del entorno del señor Videgaray, había una muy buena relación, con lo cual puede haber una teoría, y una teoría que estemos ante un fenómeno de voladura controlada, de que el señor Videgaray, a sabiendas de que podría convertirse en objetivo de otra investigación periodística, haya preferido él soltar lastre con esta información, porque el mismo día que se publica en su página de internet del Wall Street Journal, Videgaray publica una carta a través de Twitter en la que aclara los puntos de esta operación de compra-venta, dice que lo ha hecho con toda honestidad, toda transparencia, la compra se produjo cuando él no era funcionario público, y sin embargo, desde mi punto de vista y yo supongo que de muchos mexicanos, esta explicación no es suficiente. No es suficiente porque esta proximidad con un hombre como el señor Hinojosa, que se ha beneficiado con tantos contratos multimillonarios, realmente son estas relaciones sospechosas que despiden este tufo, ¿no?, de malos manejos, de complicidad, de este capitalismo de compadres, ¿no?, que sigue prevaleciendo y que inauguró el PRI desde hace mucho tiempo. Estas viejas prácticas siguen sin terminarse. De tal suerte que es una raya más en el tigre, de este tigre que los mexicanos andan cazando desde hace un buen rato, y ha sido bastante elusivo, pero lo va a tener cada vez más complicado porque cada vez quedan más expuestos con este tipo de investigaciones. ¿Hasta qué punto ha llegado la corrupción y la podredumbre, o los malos manejos, o las malas prácticas? Héctor Chávez, que acaba de estar en México. Este es otro ejemplo de la falta de contacto de este gobierno con la realidad en la que vive, el poco sentido de la oportunidad. Además, no es que ser corrupto uno puede ser corrupto según la época, pero en esta época es mucho más doloroso, es mucho más complicado políticamente.
Y revela además la falta absoluta de criterio y de empatía con la sociedad. La primera casa, la del presidente, fue su mujer a dar, en vez de dar la conferencia de prensa al presidente, fue su mujer, una actriz de telenovela. Ahora apareció otra casa. Bueno, pronto estaremos hablando de cuáles son los miembros del gabinete que no tienen una casa construida y vendida por la misma compañía, contratista de Enrique Peña Nieto, gobernador. Entonces, todo esto en el contexto de estudiantes desaparecidos, de restos que se encuentran, de uno que ya fue identificado en las fosas de Guerrero, y que sí, es una triste raya que se le agrega a ese tigre. De acuerdo, eso es como otro ingrediente, este cóctel de fin de año de Enrique Peña Nieto, de escándalos de corrupción y violencia, y llama la atención en los tiempos de esta noticia, porque justamente 24 horas antes estaba el señor Videgaray en Wall Street tratando de envalentonar y de interesar a los inversionistas americanos para que continuaran con sus proyectos corporativos en México, y los titulares de los periódicos hay un espaldarazo por parte de Estados Unidos a los proyectos mexicanos y a la economía mexicana. Entendemos que las caídas que ha sufrido la economía se deben a un asunto sistémico y una especie de como palmada en la espalda a los mexicanos. Sí es muy extraño que haya sido el Wall Street Journal 24 horas después que haya soltado esta noticia.